pero la historia de hoy, la que ha conmovido este viernes, es lo que ha ido surgiendo en torno de Mireya Gras, quien en octubre estuvo aquí, en este set, en Imagen Noticias de la Mañana. Ella denunciaba que su esposo abusaba de sus 3 pequeños hijos y que ninguna autoridad hacía nada para castigar y parar ese infierno. Eso decía, eso contaba. Lo cierto es que mató a los 3 niños, los envenenó. Envenenó también a sus propios padres, abuelos de sus niños. El abuelo murió, la abuela está grave. Luego de envenenarlos, de matarlos, Mireya se suicidó. Dice el genial escritor Milan Kundera que si uno va hacia la muerte, no le preocupa lo que va dejando en el camino. Esta es la última fotografía que subió Mireya Gras Cortés a su perfil de Facebook. Horas después, los mensajes de amigos y familiares revelaban la tragedia. Mireya Gras Cortés, licenciada en Mercadotecnia, junto con sus hijos, un niño de 9 años y 2 gemelas de 6 años, fueron encontrados sin vida en una casa de la colonia San Jerónimo en la delegación Magdalena Contreras. En la escena del crimen también estaban los padres de Mireya, Enrique Agras, quien también murió, y Rosa María, quien sobrevivió pero se encuentra grave. Las primeras investigaciones señalan que Mireya envenenó a toda su familia con una sobredosis de fármacos y después se suicidó. Los motivos de Mireya se revelan en un mensaje póstumo. Todo indica que el multihomicidio y suicidio ocurrió porque Mireya perdió la guardia y custodia de sus 3 hijos. Fue un acto desesperado. No los quería entregar a su exesposo Leopoldo Olvera Villa. Ella peleaba en tribunales que el padre de sus 3 hijos había abusado sexualmente de ellos. Testimonio que quedó grabado el 27 de octubre en Imagen Noticias. No solamente me quitan la guardia y custodia, me quitaron el derecho de volver a convivir a mis hijos, y no solo a mí, también a sus abuelos. He estado peleando contra un pederasta, contra muchísima corrupción de las autoridades, porque hay muchísima corrupción. ¿Su propio padre abusó de tus hijos? Su propio padre. ¿Cuántos hijos son? Tengo 3 pequeños, unas cuatitas de 5 años y un pequeño de 8, y pues ha sido una pesadilla. Tengo 5 años, 3 meses con este problema. Ha sido una reverenda pesadilla. La verdad es que estamos sufriendo amenazas por parte del papá, amenazas de muerte. El padre de mis hijos es abogado. Mireya, así se jugaba una carta al hacer público su caso, que podría revertirse en su contra en el proceso judicial por la guarda y custodia que había impugnado. Pero ya no importaba, para ella era necesario. La verdad es que nadie ha hecho nada, tanto en Procuraduría como en lo familiar. Sí. Las mismas jueces, no es posible que las mismas jueces, la juez 10ª, Cristina Rosselló, y la juez 11ª, Silvia Araceli García Lara, estén ellos mismos violentando los derechos de mis menores hijos. No es posible. Tengo peritajes del DIF, tengo peritajes de ADIVAC. Sí. El DIF dice que no es conveniente que el padre conviva con mis niños. Lo dice, tengo peritajes del DIF, de ADIVAC, de una psicóloga, perito en psicología, del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Tengo muchísimos peritajes. Mis hijos han declarado ante las autoridades, ante el Ministerio Público. A mi hijo le hicieron la prueba de antenitas de Boston, salió positiva, salió afirmativa que mi hijo fue abusado, y nadie hace nada, perdón. Cambió varias veces de escuela a sus hijos. Se aislaba y escondía por miedo a que se los quitaran. Su último hogar estaba en San Jerónimo, al sur de la Ciudad de México. Los padres de Mireya la apoyaban y se hacían cargo de la manutención y cuidado de los niños. Pero en tribunales y la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México no encontraban respuestas favorables. Su decisión fue producto de un acoso de varios años por parte de su exesposo, y además de que ella buscó apoyo ante las autoridades familiares, ante la Procuraduría de la Ciudad de México, y no recibió ese apoyo, incluida la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Había una prueba de Boston en la cual el niño mayor, Emiliano, manifestó todo lo que el padre le hacía. Sí. Y sin embargo la juez no le dio valor probatorio. Ahora, porque dice que es un instrumento
meramente científico y que no es una prueba plena, ¿no? La historia de Mireya inició con el divorcio en el que denunció violencia intrafamiliar, la cual no prosperó. Después con la denuncia de violación sexual contra su hijo, la cual tampoco fue agotada por las autoridades. Culminó con las acusaciones de abuso sexual contra una de sus hijas y la pérdida de la patria potestad. Existía una última carpeta de investigación que interpuso él, el papá de los niños, argumentando que ella ejercía actos de violencia en la persona de los 3 niños. A mí me consta que llevamos a los niños con los psicólogos emitieron unos dictámenes a favor de los niños y de ella, en el sentido de que los niños no eran víctimas de ningún tipo de violencia por la madre. Los motivos de Mireya se resumen a un litigio en el que a los ojos del Ministerio Público y las jueces de lo familiar, ella era culpable de aconsejar a sus hijos contra su padre, niños que estaban obligados a convivir con él contra su voluntad. Que mi hija siguió siendo y sigue siendo abusada en un centro de convivencias, que no es posible que tenga convivencias un agresor, eso no es posible. Mi pequeña hija tiene 5 años, una de mis cuatas, y sigue siendo agredida. Vamos a escuchar también sobre esta historia por primera vez desde que se dio la tragedia, la versión del padre en voz de su asesora psicológica, que por cierto es la presidenta de la Asociación Nacional de Psicología Jurídica. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.